bendiga y bienvenidos una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón para alabar y bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, los labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, los labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. 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 Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, oh, se está cayendo, oh, se está cayendo, oh, se está cayendo. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado.
montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas se está cayendo. Se está cayendo, 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 ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó. Por un momento en tu presencia, un instante de tu amor, un destello de tu gloria, un minuto nada más. No daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor, un destello de tu gloria, un minuto nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, un instante de tu amor, un destello de tu gloria, un minuto nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera
entera por ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor con todo nuestro corazón a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar allí sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales del Banco Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y puntos de recaudo baloto a nivel nacional para que usted realice allí sus donaciones que con todo su amor ha dispuesto en su corazón. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios continúe bendiciendo cada una de sus vidas. Damos gracias al Dios Todopoderoso por la oportunidad que Él sigue entregándonos para seguir aquí compartiendo un mensaje tan importante y tan maravilloso como es el de las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. Así con que le invito para que estemos con esa disposición para poder escuchar, leer, reflexionar y dejar que el Señor ministre en nuestras vidas a través de su palabra. Que al reflexionar tomemos decisiones y al tomar esas decisiones vayamos aún mucho más allá y es la obediencia, las prácticas que debemos de realizar en torno a aquello a lo que nos comprometemos delante de la presencia del Señor. En esta ocasión vamos a acercarnos nuevamente allí al quinto evangelio, donde el Señor va a ministrarnos a través de un encuentro especial con Jesucristo. O sea, hablar en el libro de los Hechos de un encuentro con Jesucristo, pues a veces suena un poco como un poco fuerte, ¿no? Porque ya se ha mencionado el hecho de que Jesucristo había sido llevado a la cruz, luego que murió fue llevado a la tumba y luego a los 40 días entonces fue a la presencia del Padre Celestial. O sea, más de 500 personas, dice el quinto evangelio, el libro de los Hechos, que le vieron. Entonces, hablar del encuentro con Jesús de Nazaret en el quinto evangelio, que es la historia del nacimiento de la iglesia cristiana, nos crea un poco de tensión. O sea, podemos hablar del encuentro con Cristo en Mateo, en Marcos, Lucas y en Juan, pero ya después de haber ido él a la presencia del Padre Celestial, suena un poco fuerte. Pero aquí es donde es lo más interesante de lo que nos muestra aquí también el libro de los Hechos, el quinto evangelio. Ya anteriormente hemos mencionado que este es un libro escrito por Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, y entonces ahora él escribe a Teófilo, un personaje romano que ahora va a conocer la importancia de un mensaje tan maravilloso como es la palabra del Señor. Es el apóstol Lucas, le dice que ese es un segundo tratado porque ya había escrito el anterior y le muestra algunas evidencias sobre lo que ha de acontecer, porque sostiene de la veracidad, o como dice el mismo Lucas, el mensaje indubitable que debe tenerse claridad, que no hay duda alguna, que puede ser comprobado de una manera muy específica. Así es que luego va Lucas y habla sobre la promesa del Espíritu Santo, y entre la promesa del Espíritu Santo y el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo está la muerte de Judas, quien traicionó a Jesús de Nazaret. O sea que después de haber estado cerca de él, de haber aprendido con él, lo que hizo fue todo lo incorrecto, todo lo contrario, y entonces le vendió por unas cuantas monedas y terminó entonces suicidándose. Intentó suicidarse, pero entonces dice el dato que cayó y entonces se destruyó internamente. O sea, muestra unas figuras bastante fuertes el libro de los Hechos. La pregunta que nos hacíamos es: ¿por qué una figura tan fuerte cuando se hace la promesa del Espíritu Santo y luego entonces viene el Espíritu Santo? ¿Por qué una acción tan fuerte como la de Judas? Y seguimos sosteniendo, o sea, el Señor quiere decirnos de que la palabra de Él es seria y
que hay que prestarle mucha atención, prestarle demasiada atención en este proceso. Así es, después de esto que viene el Espíritu Santo, entonces dice las Sagradas Escrituras que habían 120 personas que todas fueron llenas del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas o idiomas, y otros podían entenderles con mucha claridad. Y así empezó a crecer la iglesia, de 1 a 12, de 12 a 120, de 120 a 3000, de 3000 a 5000, y ya nos dice en el capítulo 5 de que eran demasiadas personas las que estaban conociendo y entendiendo quién era Cristo Jesús para sus vidas. Así es que cuando vamos al libro de los Hechos, los voy a invitar para que miremos algunos textos que nos traen un poco de información. O sea, sabemos que el personaje fundamental aquí del que vamos a hablar es el de Pablo de Tarso, que es el personaje que tiene un encuentro muy interesante con la persona de Cristo Jesús. Permítame hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad. Oramos para que seas glorificándote en medio de todas nuestras vidas. Permite, Señor, que todos los oyentes, Señor amado, sean ministrados con tu palabra. Que esta palabra, Señor, corra como ríos de agua viva en sus corazones y se afirme más en ti, busquen más tu rostro, tu presencia, y puedan, Señor Jesús, sentir los méritos de la bendición de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, les invito entonces para que vayamos. En el capítulo 7, versículo 58, nos dice que había un joven llamado Esteban que estaba siendo apedreado, y entonces lo que nos encontramos aquí en ese sentido es que la palabra de Dios nos insta de una manera especial para poder observar de que Él habla con toda la autoridad, sin embargo podemos observar de que aquí el Señor empieza a ministrarle, y Esteban habla con denuedo, habla de la palabra del Señor, y entonces observamos cómo el Señor Jesucristo derrama unción, derrama bendición de una manera especial, el poder del Espíritu Santo ministrando en la vida de este joven llamado Esteban. Pero las Sagradas Escrituras también nos confirman de que estaba entrar en un momento de tensión con las personas que estaban en su contorno, en su alrededor. Tanto que buscaron entonces matarlo, porque lo que estaba diciendo no le gustaba nada a esas personas que habían sido culpables de la muerte de Jesús de Nazaret. Así es que en ese proceso, entonces ellos cogen unas ropas y las colocan a los pies de un joven. Y el texto nos dice en el capítulo 58 que ese joven se llamaba Saulo. Y dice que ese joven recibió la ropa. O sea, es como una especie de trofeo que recibió ese joven que no entendía mucho de lo que Dios estaba ministrando y obrando, pero era un joven muy inteligente dentro de su contexto, muy conocedor de la ley, era una persona que conocía varios idiomas, era una persona que tenía, ya sabemos por su contexto, venía de la descendencia romana y de la descendencia griega. O sea, era una persona que tenía muchas posibilidades políticas, económicas y sociales. En el capítulo 8 nos dice que Saulo consentía en la muerte de los cristianos, de los creyentes, y que por eso, en ese caso de Esteban, estaba consentida con la muerte de Esteban. Así es que en el capítulo 9 nos encontramos que de los versos 1 al 9 empieza a darnos una historia de ese encuentro especial que tiene el apóstol Pablo con nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer el texto, luego hablamos sobre la idea fuerza para que recordemos bien lo que el Señor ministra a nuestras vidas a través de su palabra. Entonces dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. Dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallare algunos de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra
el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo levantó de la tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, sino que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. En ese párrafo, de los versos 1 al verso 9, nos encontramos con el encuentro de Saulo, llamado ahora Pablo, con Jesucristo. Es el encuentro de la persona que va a buscar confrontar la persona de Jesús de Nazaret. Es Saulo quien está pensando que su lucha no es contra un asunto espiritual, sino que es contra un asunto de lo material. Y él piensa que destruyendo lo material destruye lo espiritual. Muchos creyentes, muchos cristianos están equivocados al pensar que sus acciones y sus comportamientos tienen que ver con lo material. No, tiene y es muy fundamental en su relación y su interacción con lo que es lo espiritual. Entonces la primera idea fuerza es un encuentro del apóstol Pablo con Jesucristo. Una idea fuerza que puede también hablarse del encuentro que usted puede tener o que usted ha tenido con la persona de Jesús de Nazaret. Siguiente sección. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle de Damasco y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuantos que invocan tu nombre, que persigue a los hijos tuyos, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prenderlos, oh Señor. Y el Señor entonces le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a casa, y poniendo sobre él sus manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí la idea fuerza es: los enemigos de Cristo se rendirán a tus pies. El salmista lo había expresado años atrás, siglos atrás. Es importante entender que nosotros no vamos en nuestras fuerzas, sino que vamos en las fuerzas del Señor. Es importante reconocer que nosotros no vamos conforme la seguridad o la protección que tenemos. Nuestra seguridad y nuestra confianza está en Dios. Entonces es un llamado de atención para la iglesia, para los hijos de Dios, para los discípulos y los discípulos de Cristo Jesús. No tengan ningún temor, porque muchos de los que te persiguen terminarán rendidos a tus pies. Siguiente sección. Del verso 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que los oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarles preso ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles la importancia de entender que Jesús era el Cristo. Así es que tenemos entonces la relevancia del mensaje del Dios Todopoderoso. Aquí está la idea fuerza de obstáculo a la palabra de Dios a predicador. O sea, hay algunos que son obstáculos en su momento. A lo mejor usted tenga a alguien cerca de usted que se ha convertido en un obstáculo para que usted predique de la palabra del Señor, y le persigue y le molesta, le incomoda. Pero déjeme decirle que esas personas, muchas de esas personas que se vuelven obstáculos, que son obstáculos para que la palabra de Dios sea proclamada, en cualquier momento serán capturados por el amor y la gracia del Dios Todopoderoso, y ellos también predicarán el maravilloso mensaje de Cristo Jesús. Vamos con la siguiente parte.
versos número 23 al 25 del capítulo 9. Y dice la palabra del Señor: Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Aquí encontramos una idea fuerte, y es: Pablo sufre por el amor al Evangelio. Recordemos que el apóstol Pablo era la persona que perseguía a los cristianos, hacía sufrir a los cristianos, pero los cristianos sufrían por causa del Evangelio y por eso había pleno gozo en ellos. Ahora, el apóstol Pablo entiende por qué esos creyentes que estaban siendo fuertemente sancionados, castigados, o incluso iban directamente hacia la muerte, e iban felices, e iban contentos. Pablo no lo entendía en su momento, pero ahora Pablo puede entender lo que significa que cuando la gracia de Cristo está en nosotros y cuando nosotros damos nuestra vida por una causa tan importante como es la verdad que está en Cristo Jesús, entonces no hay razón para estar tristes. La gracia de Dios ministra en nuestras vidas. Pablo sufre por amor al Evangelio. ¿Qué sufre usted por causa del Evangelio? La siguiente parte nos habla de los versículos 26 al 31. Dice la palabra del Señor: Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle, y cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Ya se acrecentaba y se fortalecían por el Espíritu Santo. Y conoceréis el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Ya la palabra de Dios estaba siendo predicado en estos lugares. ¿Qué es lo que encontramos acá como idea fuerza? Es que la hora de la palabra, para los que decían tener el poder de la palabra, los griegos, otra vez, la hora de la palabra para los que decían tener el poder de la palabra, o sea, los griegos decían tener poder sobre la palabra. Los griegos, y dice la sociedad que la ciencia está fundamentada en su pensamiento. Ellos hablaban de logos, y por eso cuando aquí el apóstol Pablo los confronta a ellos y les da a entender que el logos no es lo que ellos están creyendo ni lo que están hablando, que ellos están fundamentando sí la ciencia, pero que esa no es la verdad. Eso sí que le dolió a los griegos, y por eso es importante: nosotros hablamos la palabra, aquellos que piensan que tienen el poder sobre la palabra. Por eso el Señor dice que de lo más simple y sencillo de su casa, con ellos va a avergonzar a los más sabios de este mundo. Y así encontramos entonces en el capítulo 9, versículo 32 al 34, donde la palabra del Señor nos está instando, nos motiva para poder entender sobre el poder sobre la sanidad. Es importante entender que cuando hacemos acciones espirituales podemos construir el reino de Dios. Es la invitación a que usted vaya y ore por las personas que están enfermas, compártale la palabra del Señor. Volvemos a decir que este precepto de hable de la palabra del Señor, evangelice, comparta, ministre, lo libero de la cárcel para que hable de la palabra del Señor. Le saco de ese lugar y de ese error en el que se encuentra, pero para que hable y comparta de la palabra del Señor. El libro de los Hechos, el quinto evangelio, es un libro que nos insta constantemente a estar ministrando el maravilloso mensaje de Cristo Jesús. Pedro da la sanidad a Eneas. La idea fuerza acá es: Dios nos da autoridad para sanar a los enfermos, para orar por los que tienen problemas. Otra vez, Dios nos da el poder para poder orar por aquellos que están necesitados. Ore por ellos y Dios hará la obra. No es cuestión de un poder mental, es cuestión de obedecer. Ore simplemente por esas personas, que el Señor hará la obra según Él tiene su propósito establecido. La última parte del capítulo 9, versículo 36 al 43, dice la palabra del Señor: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta
abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada le pusieron en una sala, como Lida estaba cerca de Job. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al verse vivió, y esto fue notorio en todo Job. Y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Job, en casa de un cierto Simón curtidor. Y de a fuerza, el Señor te da aún el poder para poder resucitar. O sea, es aquí lo que el Señor dice: aún mayores obras que Él hará. Así que tenemos un caso, es simplemente orar. A lo mejor el Señor no hubiera resucitado a esa persona porque no fue Pedro. Ya Pedro lo había dicho desde el capítulo número 2, cuando le dice a los que están a su alrededor: o sea, no soy yo, es Cristo Jesús. Así los apóstoles oraban por los enfermos. Dice la Sagrada Escritura: los apóstoles estaban orando por uno y otro lado, muchos enfermos sanaban, pero ellos les decían: no soy yo, es Cristo Jesús. Ore por los enfermos, ore por ellos, ore por los afligidos, ore por aquellos que tienen necesidades, ore por aquellos que tienen enfermedades, ore por aquellos que ya se sienten que no tienen esperanza. Ore por ellos y que Dios haga su voluntad en cada una de sus vidas. El apóstol Pablo tuvo un encuentro especial con Cristo Jesús. Es el encuentro muy evidente. Estamos hablando de una persona que perseguía el cristianismo, pero que nos testifica aquí la palabra de Dios que tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Nos habla la palabra de Dios que los enemigos de Cristo terminarán rendidos a nuestros pies. Aquellos que son obstáculos a la palabra de Dios, que nos impiden, pero que tarde o temprano predicarán el maravilloso mensaje de Cristo Jesús. Pablo sufre por el amor de Cristo Jesús. Entiende lo que significa la relevancia aún del sufrimiento y la muerte por causa del Evangelio. Ahora entendemos la importancia de la hora de la palabra a los que decían tener el poder de la palabra. Es decir, tenemos una palabra tan importante para entregársela a aquellos que piensan que tienen el poder sobre la palabra. Por eso es importante: predique la palabra de Dios. Sin importar el título, la condición académica, simplemente comparta del Señor a quien sea, porque el Señor tiene bendición para esas personas. Por eso nos sigue mencionando el hecho del poder para sanar, para ministrar. Incluso personas que están al borde de la muerte o que han muerto han recibido una bendición del Señor porque alguien oró por ellos. Simplemente ore y que Dios haga la voluntad, porque no es usted el que va a hacer la sanidad. Pero esto sí, predique, anuncie el Evangelio, el mensaje de Cristo Jesús. A eso fue llamado el apóstol Pablo, y él hizo conforme al compromiso que realizó con el Dios Todopoderoso. Anunció las buenas nuevas en todo lugar. Amado Padre Celestial, oramos por todos los que han escuchado tu palabra. Oramos para que seas bendiciendo sus vidas, Señor amado, sus corazones. Derrama unción sobre cada uno de ellos y permite, Señor, que tu palabra siga corriendo como ríos de agua viva. Señor, si alguien no ha tenido un encuentro contigo, Señor amado, Señor, aún no es tarde. Puede tener ese encuentro contigo. Te ruego, Señor, que le bendigas, le ministres. Y ya los que hemos tenido ese encuentro contigo, que seamos muy consecuentes con esta maravillosa palabra que hemos recibido. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte
por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha escuchado. Si este video le gustó, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra del Señor debe correr y ser glorificada. Gracias por acompañarnos, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.